dejar de tener un avivamiento, dejar de ser un movimiento. Hay un muy buen libro de Leon Ravenhill de hace muchos años atrás que dice: ¿por qué no llega el avivamiento? Avivamiento en realidad es la vida cristiana normal. Avivamiento es vivir una vida llena del Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, en que hay permanentemente palabras de Dios fresca, poder del Espíritu. Entonces están los dones del Espíritu activos, hay sanidad, hay liberación, hay cultos de poder, hay instrucción, hay orden también, hay conversiones. Pero tenemos que reconocer que personalmente nos cuesta mucho personalmente a vivir una novedad de vida, como dice Pablo, del Espíritu. Es el cada día depender de la guía del Espíritu Santo, del poder del Espíritu, recibir una palabra rema, una palabra logos, como dicen algunos, cada día de Dios. Entonces, dice la sociología que todos los movimientos, sean políticos, religiosos, culturales, filosóficos, no sobreviven a sus nietos. Es decir, están algunos que comienzan un movimiento, vamos a decir, cristiano, en la iglesia cristiana, que está en una iglesia que ya está anquilosada, vieja, vetusta, fría, que no tiene más poder. Entonces hay un grupo de hermanos que se pagan el precio y Dios empieza a derramar su Espíritu Santo, y estos empiezan algo nuevo, vigoroso. Los que suceden a la generación de los que empezaron, es decir, los hijos de los que empezaron el alimento, ya están medio más aburguesados, ya no hay tanto poder. Y los nietos, es decir, los hijos de los hijos, ya están como cuando empezaron, ya están fríos nuevamente y vetustos. Esto no solamente le pasa a los líderes, nos pasa a todos personalmente. Entonces, el gran enemigo de la iglesia no es el diablo, es la iglesia. El gran enemigo mío soy yo mismo, porque yo veo como me cuesta cada día depender a cada momento, cuando estoy en el trabajo, en la oficina, en un programa familiar, con mi esposa, con mis hijos, en cada momento, de depender del Espíritu Santo. ¿Cómo nos cuesta depender del Espíritu Santo? Y lamentablemente muchos movimientos que Dios hizo terminaron casi peor de como cuando empezaron. Fríos, vetustos, no hay poder, casi no hay conversiones, los hermanos no quieren ir a las reuniones porque son muy pesadas. Se predica mensaje de hace 40 años atrás, cuando la renovación es constante. De avivamiento hay, creo que 2 veces se habla de avivamiento en la Biblia. Cuando dice el profeta en el Antiguo Testamento: aviva tu obra, amigo de los tiempos, y Pablo dice a Timoteo: aviva el fuego del don del Espíritu. Cuando Samaria fue sitiada, en el Antiguo Testamento, rodeada por ejércitos, ahí nadie podía salir a comprar cosas, porque eran o capturados o asesinados por el ejército que estaba rodeando a Samaria. Entonces dice, era tanto el hambre que la cabeza de asno se vendía a un precio exorbitante, y que también el estiércol de paloma, que creo que se usaba, no sé si para prender fuego, como combustible, para iluminar, para la lámpara, y el estiércol de paloma también era un precio exorbitante. ¿Qué nos dice? Que cuando la iglesia de Dios se estanca, deja de ser un movimiento, queda cabeza de asno. Somos cabezones, mucha teología, hay congregaciones que tienen miles y miles de escritos, estatutos y cosas que son de Dios, son bíblicas, pero que son palabra muerta, porque cuando se va el Espíritu te queda todo muerto. Somos cabezones teológicos, intelectuales, tanto. Tenemos un estudio hasta para cómo abrir una puerta, por ejemplo. Pero la gente no se convierte y los hermanos no crecen. Y el estiércol de paloma, ese es indicio de que una vez el estiércol de paloma es algo que la paloma dejó. Estuvo el espíritu, estuvo la paloma, pero ya no está más. Son indicaciones de que algo anda mal. Cuando Jesús cuenta la parábola de los labradores malvados, dice algo muy serio y se enoja mucho Jesús. Dice que hubo el dueño de la obra, que es Dios, que tiene un campo para labrar, bueno, que todo es de Dios, y manda a su gente ahí, digamos que somos la iglesia nosotros, obreros, para que hagan fructificar sus campos. Bien.
como el dueño de la obra, que Dios ve que ya no están haciendo lo que Dios quiere, manda mensajeros a decirle, miren, tienen que cambiar. ¿Qué son? Los profetas. Y lo empiezan a maltratar y a matar. Y después se enoja mucho el dueño de la obra. ¿Qué significa esto? Significa que cuando los movimientos dejan de serlo, Dios manda profeta, el profeta que no tiene que ser, capaz que es un hermano, una hermana, que se da cuenta que la iglesia está quedada, está quieta, y en él está el fuego del Espíritu, y dice, miren, tienen que cambiar, y se enojan, los matan, digamos, bueno, simbólicamente, se enojan, lo corrigen, pues lo tratan de loco, lo tratan de loca, lo tratan de rebelde, porque no quieren reconocer en su orgullo que ya no son lo que eran, ya no son. Tienen el nombre de la iglesia de Sardis, tienen el nombre de que vives, pero estás muerto, y a algunos les cuesta reconocer en su orgullo que han muerto, espiritualmente hablando. Entonces, como dice el Sardis, te queda la fama de tener el nombre del la gran avivamiento, pero ya no somos así. Entonces, se le agarran con los profetas. ¿De qué los acusa principalmente Esteban a los que después fueron sus verdugos en Hechos 7? Ustedes siempre resisten el Espíritu Santo. Como sus padres, ustedes también. Y Jesús, en Hechos 1.8, le dice a los discípulos, no hagan nada hasta que no venga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia es en esencia sobrenatural y los objetivos son sobrenaturales. Que alguien se convierta a Cristo es obra del Espíritu Santo que convence de pecado. Echar fuera demonios, poder dar una palabra que edifica, todo tiene que ser espiritual. No podemos prescindir del Espíritu Santo en nada, para nada, ni un segundo, porque fuera del Espíritu Santo todo está muerto. Pero lamentablemente todos los movimientos que han comenzado muy bien terminan siendo congregaciones cerradas, quietas, todo es humano, entonces el Espíritu Santo no se manifiesta. Yo digo que nosotros somos canales del Espíritu, pero hay que morir a uno mismo, un precio muy alto. Entonces el Espíritu Santo es, digamos, de arriba viene del Espíritu un caño de vida, un conducto de vida, del agua de Dios de vida, de 1 metro de diámetro. Y de a poco nuestras organizaciones, nuestras opiniones, nuestro yo, todo, en vez de 1 metro queda un centímetro nomás. El caño queda 1 centímetro. Y claro, hay cosas del Espíritu, no es que está todo mal, pero no es lo mismo que antes. Y el problema es que uno se resiste a cambiar, se resiste al cambio, y a los que pueden tener algo de vida lo apagan. Es como decimos los que apagan incendio. Un comentarista dice que hay congregaciones que tienen miembros entrenados para apagar todos los fuegos que el Espíritu quiere encender. Parece una broma, pero es en serio. Porque alguien trae algo nuevo del Espíritu y se lo mira raro. Porque como sale del control de los que están en eminencia, se lo tapa. Y justamente era lo que el Espíritu quería darnos. Y se quedó. ¿Cuál fue el error de Jonatán? Estaba el rey Saúl, su hijo Jonatán, y estaba David. Tenemos 3 personajes. El rey Saúl, David, el rey que iba a reemplazarlo a Saúl, y Jonatán, el hijo de Saúl, que era muy amigo de David. ¿Por qué Jonatán, siendo tan amigo y que lo quería y lo cuidaba tanto a David, murió en el mismo día en la misma batalla que Saúl, su papá? Porque Saúl representa a lo que ya fue, y es tan tosudo que nada lo iba a hacer desistir. Terrible esto, terrible. Jonatán se daba cuenta que su papá era incorregible y que no iba a cambiar. Y él le dice a David, David, yo sé que cuando mi papá ya no esté, vos vas a ser el rey. Y por la amistad que tenemos, puedo estar cerca tuyo de tu gobierno. Pero sin embargo, Jonatán murió en el mismo día, en la misma batalla que Saúl. ¿Saben por qué? Porque no cortó la relación con el Padre. Jesús dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Jonatán no cortó la relación, no pagó el precio, porque hay que pagar un precio para estar en un permanente avivamiento. Cuando Jesús dice en Mateo 10 que los enemigos del cristiano va a ser los gobernantes, la familia
y la sinagoga. ¿Sabe qué significa sinagoga? Asamblea. En el hebreo es asamblea. ¿Sabe lo que significa iglesia? Asamblea. Quiere decir Jesús que también las iglesias, lamentablemente, que él vino a fundar, van a ser los peores enemigos del avivamiento. Después vamos a explicar por qué. Porque, entender por el control. Porque algunos que en un tiempo recibieron una gran revelación de Dios, revelación no cosas nuevas, de lo que estaba en la palabra y nadie vio, y hay gente que lo vio, y creyeron que con eso ya estaba. Y cuando uno recibe revelación que nadie vio, que estaba en la Biblia, y empieza a ver poder que nadie tiene, conversión, y el Espíritu se mueve, y los dones andan a la perfección, el problema, el viejo pecado del orgullo, que le pasó al diablo. Era tan hermoso el diablo, tiene un vestido de piedras preciosas, y ya dijo, bueno, soy tan poderoso, tan hermoso, que voy a prescindir de Dios, no lo necesito. Y muchos líderes de avivamiento que empezaron muy bien y que pagaron altos precios, también de a poco, bueno, Señor, con todo lo que yo tengo, quédate en el cielo nomás tranquilo, que yo acá te traigo el reino. No, no es así. La dependencia es constante y cada vez, cuanto más espiritual es alguien, más dependiente. Y lamentablemente, algunos son como Saúl, nunca lo vas a sacar de ahí, su orgullo le impide. Pero está un poco mejor Jonatán, quieren, pero no pagan el precio. Lo ven, se dan cuenta, pero no fueron lo suficientemente valientes, no amaron a Jesús, vamos a decir así, lo suficiente como para pagar el precio del avivamiento. Porque tal vez corría riesgo su vida. Y después están los David, que son avivamientos. Cuando Jesús cuenta la parábola de los odres, ¿qué quiere rescatar del odre? Quiere rescatar la elasticidad del odre. El odre era un recipiente hecho de piel, no sé si piel de oveja o de cabra, de cuero, para contener el vino. Bueno, en aquel tiempo no había las botellas que hay ahora, los recipientes. Cuando vos agarrabas en un odre nuevo, le echabas vino nuevo, el vino por tener alcohol fermentaba o se hinchaba. Y como el odre era nuevo, tenía elasticidad. Entonces se inflaba un poquito como un globo. Pero una vez usado y ya hinchado, ese odre se endurecía y ya no se hinchaba más. Si cuando se terminaba el vino de ese odre ya viejo, vos le echabas vino nuevo, el vino nuevo que iba a hacer, iba otra vez a fermentarlo, pero como ese odre ya perdió la capacidad de estirarse, de hincharse, de inflarse, se reventaba y se echaba a perder. Jesús dice que seamos siempre elásticos, siempre elásticos, siempre elásticos. Entonces Dios no puede echar el vino nuevo que hace falta para esta generación, para este tiempo que estamos viviendo, no lo puede echar. También porque Dios quiere los odres, no lo quiere reventar. Entonces que nuestro corazón sea siempre un odre. Es como Jesús dice a Nicodemo, el Espíritu Santo es como el viento, no hay nada más novedoso, nada más impredecible que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopla para un lado, sopla, no hay nada más libre que el viento, libre como el viento, como dice una canción. Pero los que ya se anquilosan, los que ya creen que tienen todo, como los ladrones malvados, ya se hacen dueños de las obras. Entonces, hay un rol, un cambio de roles. En vez de ellos depender del Espíritu Santo, quieren que el Espíritu Santo dependa de ellos. Sí, es así. No lo reconocemos, pero es así. Entonces ahora el Espíritu Santo está obligado a dar poder, unción en todo lo que yo hago. Entonces a mí se me ocurre hacer una campaña evangelística, que no está mal, pero a lo mejor el Espíritu no me está diciendo, mira, a vos no la campaña, tu congregación ahora tiene que hacer ayuno y oración primero. No, hago la campaña. Entonces, una campaña es algo muy pesado, muchos días. Se moviliza toda la congregación, que los ujieres, que lo que está en liberación, gasto de tiempo, dinero, energía. Se hace la campaña y se convierte muy poquito. Decimos, uy, ¿por qué tan? Entonces la gente se decepciona, se amarga. ¿Por qué tan poco fruto? Porque no fue hecho por la guía del Espíritu. No es solamente hacer por hacer,
sino depender de lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos en este momento, de esta forma, en ese lugar y con estas personas. Entonces, Dios no va a derramar la vida nueva del vino nuevo en odres viejos, porque no nos renovamos por medio de la renovación, no nos transformamos por medio de la renovación del entendimiento. La vida cristiana es constantemente renovarse, no en los principios bíblicos que son eternos, sino en la parte de afuera. Alguien dijo, sé como el árbol, que permanentemente cambia sus hojas, pero no sus raíces. Uno entra a las congregaciones, parece que entró a la Edad Media, a la edad del televisor en blanco y negro. Se están predicando mensajes de 40, 50 años atrás. Y se predican palabra de Dios. Pero uno siempre tiene que presentar el Evangelio de una forma novedosa. Porque todo se renueva. Los autos, los carros, como dicen en algún lugar, siempre vienen modelos nuevos y todo tiene modelo nuevo. Toda disciplina, permanentemente hay nuevos descubrimientos de la misma disciplina, sea en la arquitectura, en cualquier ingeniería, en la medicina, en cualquier rubro. Uno ya no puede leer, si quiere ser médico, un libro de medicina de hace 40 años atrás, porque hay cosas nuevas. Y hay iglesias que están en la Edad Media y están predicando mensajes con vida recalentada de hace 40 años atrás, bíblicos, pero no son pertinentes para que la gente quiera. Estamos viviendo un tiempo tan difícil, más con la pandemia. Hay un tsunami de maldad, una actividad demoníaca tan grande. Hay pecados tan terribles, es tan fuerte la tentación a ciertos pecados que hoy es mucho más fácil pecar que antes. Que la sola doctrina, buena doctrina, no hace falta. Jesús siempre combinó a la perfección las escrituras y el poder. Por eso le dice a los judíos, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Algunos que tienen solamente la escritura, solo en la cabeza, todo conocimiento, pero sin el espíritu es letra que mata, aunque sea correcto ese conocimiento. Y otros solamente pura poder del espíritu, y bueno, al final son fuegos artificiales que no sirven. La combinación perfecta es la escritura con el poder de Dios. Es difícil mantener un avivamiento, es muy difícil, porque es el peor enemigo de la iglesia es la iglesia, y el peor enemigo mío soy yo mismo. Entonces, lo lindo de todo esto, así que como cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, yo creo que que Dios va a levantar y está levantando gente en otros lugares del mundo que toman la antorcha, la posta que otros dejaron por orgullo, porque no aceptan la corrección, no aceptan que ya son como los que eran antes, que estamos como la iglesia de Sardis, y si tiene hombres que vive estás muerto, y vos te crees como la Odisea, que sos rico, que me ha enriquecido, y sos pobre, ciego, desventurado y desnudo, como la de Éfeso, dejaste el primer amor. Bueno, no hay nada raro, hay que reconocerlo, nomás ser humilde, reconocerlo y volver a hacer el movimiento de renovación que alguna vez se fue. Porque esto no es con ejército ni con espada, dice la palabra, sino con mi espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, el gran enemigo es el control. ¿Por qué? Porque los labradores malvados, que Jesús se enoja mucho, se creyeron dueños de la obra y quisieron controlar al Espíritu Santo, cuando era al revés. Yo soy controlado porque Él es Dios soberano, yo soy una criatura salva y defectuosa y pecadora. Entonces hay que pagar el precio primero de la humildad, no ser como Saúl, orgulloso, la humildad. Y a los que ven que estamos mal, tienen que pagar el precio de decir esto está mal, porque hay lugares en que algunos se dan cuenta que hay que hacer un cambio, pero no quieren pagar el precio. ¿Por qué? Se quedan con Saúl. Bueno, ya está todo armado, porque tal vez dependo de un sueldo, de un diezmo, que está bien. Yo creo que un pastor tiene que tener un sueldo digno, porque es pesada la obra de un pastor, es muy pesada, más hoy. El pastor que hace bien ahora es uno de los trabajos más pesados. Pero si yo hablo de una nueva revelación que Dios me dio,
los otros pastores me van a echar, me voy a quedar sin sueldo. ¿Y qué hago ahora? Bueno, hay que pagar el precio. Cristo es tu Señor. Todo por Cristo va a quedar la vida. Entonces primero está, como Saúl, el orgullo, la comodidad de cerrar el orgullo y el prestigio. Y después viene Cristo. No es que Cristo no esté, son hombres de Dios. Pero primero está el prestigio, el sueldo y después Cristo. Entonces quieren transar. Y cuando tal vez venga un juicio de Dios o un castigo, porque es necesario, dice que el juicio comience por la casa de Dios, cuando muera Saúl, espiritualmente hablando, muera yo también. Porque hay que pagar un precio permanente para el arrebatamiento. Hay un pastor que decía que a veces la iglesia es como un gran velatorio. Vieron que cuando alguien se muere siempre es bueno. A veces en mi país pasa que se muere un personaje famoso que era bastante desastroso en la parte de la familia, las drogas y todo, pero se muere, ¡ay, qué bueno que era! Pero un santo. Bueno, dice irónicamente este pastor, se va muy viejito, que la iglesia es como un gran velatorio. A ver, quiero decir algo, no quiero faltar respeto. Dice, se habla bien del muerto. El muerto es Jesús. Jesús que dio su vida, que resucitó, pero lo siguen velando, dice este pastor. Este pastor está en Estados Unidos. Se lo siguen velando. Todo habla bien del muerto, pero si el muerto llega a hablar, si Jesús da una nueva orden, no, se lo calla. Porque si Jesús llega a hablar, le arruina el velatorio, porque ya tienen todo armado, tienen buen sueldo, fama, comodidad, y que nadie me venga a traer cosas nuevas porque yo ya estoy acostumbrado a esto. Se dice muchas veces que la organización, el cuerpo de Cristo, ese es un organismo vivo, es un cuerpo vivo, que siente, que tiene sangre que está adentro circulando. Pero la organización humana, las estructuras humanas, matan el organismo y terminan pervertidas. Así como estaba pervertido el judaísmo en tiempo de Jesús. ¿Quiénes fueron los peores enemigos de Jesús? Los romanos. Casi Jesús no tuvo problema con los romanos. Una sola vez le dijo a Herodes, díganle a esa zorra. Después sí, los romanos lo crucifican, pero a instancia de todos los judíos, supuestamente los grandes dueños de la verdad, de la sagrada doctrina, los inspectores de la verdad, lo del reino, fueron los religiosos. La religión organizada, anquilosada, orgullosa, es la peor enemiga de Dios. La que más tiene la Biblia, dice, la que más habla de Dios, son los peores enemigos de Dios. Y Jesús le dijo a los fariseos las peores frases. Fíjense que Jesús, yo digo que usó violencia verbal y violencia física. Cuando Jesús viene a la tierra, había dos grupos religiosos importantes: los fariseos y los sacerdotes, descendientes de los levitas. No se hablaban entre sí, pero visto cómo estaba, eran los principales por nombre, por conocimiento de Biblia, eran los que más se dedicaban a la vida religiosa, a hablar de Dios y a leer la Escritura. No había como los sacerdotes y los fariseos. Por cuestiones políticas y doctrinales no se hablaba. Entonces Jesús viene, ¿y quién elige Jesús para sus seguidores? Jesús, Dios hecho hombre. Uno, ¿qué diría lógicamente? Va a elegir de entre los sacerdotes del templo o entre los fariseos. A ninguno de los dos eligió. Eligió gente, como se dice, laica, no religiosa, no perteneciente a la religión organizada. ¿Por qué? Porque la religión organizada ya estaba anquilosada, como están muchas congregaciones hoy. Ya estaban cómodas, tenían prestigio, tenían poder, tenían su sueldo. No, era una molestia Jesús. Jesús no venía a arruinar el negocio. Jesús, como diría este hombre de pastor de Estados Unidos, me arruinás el velatorio. Jesús, no te muevas, no digas nada, estamos tranquilos. Si no, pero están equivocados, muchachos. Entonces, los peores enemigos de Jesús, el peor de causa, fueron los fariseos. Lo querían prender en una palabra, le discutían todo, y ellos fueron los que lo llevaron a la cruz. Entonces ahí lamentablemente los grupos religiosos corrompidos de los fariseos
y de los del templo, ahí sí se unen para matarlo a Dios. ¿Ustedes creen que hoy esto ha cambiado? Jesús no eligió ningún sacerdote del templo ni ningún fariseo. Entonces, ni la sinagoga ni el templo, algo nuevo trajo Jesús, y que fueron los que más los comprendieron. Entonces, si Jesús viene hoy, ¿se uniría a mi congregación, a mi denominación? O tal vez los que nos decimos cristianos somos los primeros en crucificarlo. ¿Qué haríamos con Jesús? Y si Jesús viene, yo sé que Jesús ahora va a venir en una segunda venida diferente, es bárbaro, bueno, pero si Jesús volviese a nacer en Belén y viene a mi ciudad, ¿a qué congregación iría? ¿En qué calle, en qué dirección? ¿A qué denominación? O tal vez le dirían, ustedes son como los valedores malvados, son hijos del diablo, le dijo Jesús. Bueno, no quiero que nosotros seamos así. Raza de víboras, sepulcros blanqueados. Por eso yo dije que Jesús usa la violencia que usó Jesús, santa, correcta, la verbal contra los fariseos, raza de víboras, sepulcro blanqueado, que hacen prosélito y cuando ganan un prosélito y lo disipulan, no hacen más hijo del infierno que ustedes. Qué duro que fue. Y a lo del templo, que dijo, ustedes son unos comerciantes, ahí está, el poder y la plata, no me toquen la plata, no me toquen el diezmo, pero esto no es lo que quieren, no importa, si yo hablo me van a quitar el diezmo, entonces no importa, sigamos así. Y usó la violencia física porque le tiró, le arruinó el negocio de los cambistas, de los que vendían las palomas, los animalitos. Entonces, no quiero terminar con una nota pesimista. Dios va a volver a derramar su Espíritu Santo y solamente, yo no digo que en esta denominación o congregación, de cada denominación o congregación cristiana, los que quieran pagar el precio que no quiso pagar Jonatán, los que están dispuestos a perder hasta el diezmo, la comodidad, el prestigio, lo que sea, y que sean odres nuevos y sigan al viento del Espíritu, a eso Dios va a usar. Yo creo que la iglesia va a tener triunfante, que vamos a superar este tsunami de maldad, de demonios y de poder demoníaco y poder diabólico, de pecado, y la iglesia va a salir victoriosa, porque fuera del Espíritu Santo todo está muerto.